Yo soy gritona igual. ¿Ahí se escucha mejor? Bueno, va a continuar entonces ahora sí el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, que es abogado especialista en seguridad social, es director de ANSES y es director del Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social. Bienvenido al Colegio de Abogados, doctor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí bancando esta charla, que generalmente no son muy divertidas. Lo primero que me gustaría reflexionar con ustedes, como bien se dijo aquí, yo fui director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, que es un órgano internacional al que pertenecen todos los países del continente. Y en ese centro se enseña seguridad social, centralmente se dedica a eso. Allí había un viejo pensador que era el director académico del centro, se llamaba Antonio Ruiz Gabarba, que le dedicó mucho tiempo a un trabajo que era la diferencia entre saber y conocer. Él dice que saber lo sabe cualquier profesional. Todo profesional que se dedica a alguna materia sabe del tema al que se dedica. Pero conocer, dice él, es la conjunción entre saber y sentir. Y solo conoce a aquel que tiene la oportunidad de vivir la circunstancia en la que, de la actividad a la que se dedica. Incluso he escrito algunos libros sobre este tema y son realmente muy interesantes. Yo hice una síntesis muy básica de todo su pensamiento, pero es mucho más interesante que esto. Pero yo quise traer esto a cuento porque en realidad de los que van a hablar acá, probablemente yo soy el único que está en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque soy jubilado del régimen general, además soy abogado, matriculado en esta casa, hace mucho tiempo que ejerzo la profesión y hace mucho tiempo que me dedico a los temas de seguridad social. Y además estoy en juicio con ANSES, digo, para completar, es decir, como todos acá. Es decir, tengo el saber y el sentir. Por eso desde los dos ángulos es de los que quiero hablar, no solamente desde una charla académica o meramente académica. Dicho esto, yo quisiera recordarles a todos ustedes que el 10 de diciembre de 1948, es decir, hace apenas unos meses, cumplimos 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También en 1948 se dictó la Declaración de la Organización de Estados Americanos sobre los Derechos Humanos. Después de eso, en 1966, se dictó el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el 2008 se dictó la Convención sobre la Discapacidad. En el 54, el Convenio 102 de la OIT. En 1994 se reformó la Constitución y se le dio a todos estos pactos jerarquía constitucional. Y finalmente, hace poco tiempo, en el 2015, se votó la Convención Americana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Entonces, la primera reflexión que se me ocurre que tenemos que hacer sobre este tema es que cuando hablamos de seguridad social, no hablamos de seguro social. Porque yo creo que quizás sea uno de los defectos más grandes que tenemos en la Argentina, que es hablar de seguridad social como si estuviéramos hablando de un seguro al que vamos, aportamos, pagamos y esperamos en la ventanilla de al lado que nos entreguen el beneficio. Y la seguridad social es muchísimo más que eso. Por eso cubre a las personas por nacer y hasta después de muertas. Y en definitiva su objetivo central es cubrir una contingencia social. Pero no una contingencia social para aquellos que exclusivamente hicieron aportes, sino una contingencia social para todos los ciudadanos de un país.
Ese es el objeto de los derechos humanos. Pero hay un pacto que me parece que, o el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales, que me parece que es quizás el meollo central de la discusión o de lo que deberíamos discutir en materia de seguridad social en nuestro país. ¿Por qué? Porque ese pacto trae dos partes. Una parte que dice que está prohibido dictar normas regresivas y una segunda parte que dice que es obligatorio para los estados dictar normas progresivas. Y entonces reflexionemos qué es lo que nos pasó en estos últimos años. ¿Qué normas progresivas en materia de seguridad social se votaron? ¿Y qué normas regresivas se votaron en estos años? Particularmente dos, claramente regresivas. La ley de reparación histórica y la modificación de la ley de movilidad. La ley de reparación histórica, entre la conjunción de las dos leyes, crearon en la Argentina 3 tipos de jubilados de la mínima. Los jubilados que tienen derecho al 82% del haber vital mínimo y móvil. Los jubilados de la mínima secas, diría yo, aquellos que es la que nos informan, la mínima. Y los jubilados de la PUAM. Es decir, tenemos jubilados de primera, de segunda y de tercera categoría. Si eso no es regresivo, ¿qué será regresivo? Que fijar en una misma categoría de personas los argentinos, 3 categorías de jubilados, 3 categorías de mínimas. Obviamente que ninguna alcanza. Pero además, esa ley de reparación histórica está viciada éticamente desde su nacimiento, porque se votó en conjunción con un blanqueo escandaloso y repugnante. ¿Por qué no la votaron, por ejemplo, junto con la liberación del narcotráfico? Porque, en definitiva, ¿cuál es la diferencia entre el delito, entre el sinceramiento fiscal y el narcotráfico? Si son todos delitos. 116.000 millones de dólares se blanquearon. 116.000 millones de dólares que estaban en negro, robados de la sociedad argentina. Y los pusieron emparejados ¿con quién? Con las personas más débiles de la sociedad, con los más pobres y con los más vulnerados. Usaron una cosa para lograr la otra, donde incluso se dio el caso extraordinario que hasta el hermano del presidente, que no estaba autorizado en la ley, apareció blanqueando y por decreto se corrigió para que pueda hacerlo. Un verdadero escándalo en cualquier país civilizado de la tierra. Y sin embargo, no pasó absolutamente nada, porque lo que importaba quizás era lo otro. Yo le agregaría a esto que además esa ley trajo la posibilidad de la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que ahora todos se escandalizan, pero que lo vinimos diciendo a lo largo de todo este tiempo, de que se venía cayendo a pedazos, que lo estaban liquidando, que estaban haciendo negocios con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que ahora la AGN descubre que hay negocios. Pero además, ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que lo fueron aniquilando, arrancó en el 2015 con 66.000 millones de dólares, casi 66.000 millones de dólares, y hoy apenas ronda la mitad. Pero además de eso, de ese fondo de sinceramiento fiscal, que en algunas cuentas informadas por ANSES a la Comisión Bicameral alcanza los 11.000 millones de dólares, mientras que después por la cuenta presupuestal aparece 8.000 millones de dólares, nunca se contabilizaron como corresponde. Fue una contabilidad trucha. Debió haberse incorporado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y jamás lo hicieron. Hicieron una cuenta paralela y nadie sabe qué pasó, pero fíjense qué extraordinario.
nos dijeron que con el blanqueo o con el sinceramiento fiscal iba a alcanzar a pagar la reparación histórica hasta el 2019 y que iban a ser 2.400.000 personas las que se iban a beneficiar. En verdad, el último número de la justicia ronda los 729.000 personas, menos de un tercio de lo que nos dijeron. Y sin embargo, en el 2019 tienen que sacar plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad supuestamente para pagar la reparación histórica porque ya se la gastaron. Es decir, para pagar un tercio necesitaron el mismo tiempo que para pagar el total. Si eso sí que fue magia. Eso sí que fue magia, porque se la gastaron absolutamente toda. Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad forma parte, porque esto no se ha dicho nunca, y lamentablemente no se ha dicho nunca, es la pata que contiene o que cuidaba a la fórmula de movilidad jubilatoria. Y que cuando derogaron la fórmula de movilidad jubilatoria lo hicieron por esta causa, no lo hicieron por otra causa. ¿Qué quiero decir con esto? La fórmula de movilidad actualizaba los saberes porque era una fórmula procíclica, que mejoraba mientras la economía crecía. Y cuando la economía no crecía, porque eso es lo que dice el artículo 1 del decreto 897, si yo no me equivoco, del Fondo de Garantía, que tenía que ir para compensar los saberes cuando hay crisis económica, utiliza la palabra efectivamente en ese sentido. Y como no querían pagar la diferencia, derogaron la fórmula, modificaron la fórmula para no tener que utilizar el Fondo de Garantía para pagar esa pérdida. Pero el resultado a lo largo de estos 3 años y medio, ¿cuál fue? 27% de pérdida del haber previsional. La violación sistemática de todas las normas de regresividad, progresividad y que uno quiera contar como posibles. Todas se tiraron como un trapo sucio a la basura. Además de eso, digo, solamente para recordar una anécdota más, lo que pasó con los discapacitados. Los discapacitados tuvieron un doble escarnio. El escarnio de que les bajaran la jubilación, de que les bajaran la pensión, pero además el escarnio público, que pasara como un artículo que emitió Jorge Lanata, el periodista estrella del neoliberalismo, que dijo que los discapacitados tenían coronita, porque cobraban una pensión que es 8.000 pesos, muchachos. 8.000 pesos de pensión cobraban los discapacitados y tenían coronita. Mire qué razón tenía el presidente del Colegio Público de Abogados cuando dice el destrato para con los discapacitados. En definitiva, en verdad, pasó una tormenta que pareciera ser que empieza a clarear, por suerte, y que algunas cosas van a empezar a cambiar. Pero hay una pregunta existencial que a mí me hace, en el fondo, en una discusión de estas características. ¿Esto hubiera sido posible si el Poder Judicial en la Argentina, en materia de seguridad social, se hubiera puesto firme? ¿Era posible que se bajara el 27% de las jubilaciones, que se derogara la fórmula de movilidad, que se aprobara una ley tan sucia, mezclada con el blanqueo fiscal? ¿Hubiera sido posible si alguien hubiera planteado seriamente que esto violaba los derechos humanos de las personas mayores y de las personas más vulnerables? Estoy absolutamente consciente que no. Seguramente que no. Porque yo creo que nuestro Poder Judicial en materia de seguridad social sigue atado al vicio del concepto de seguro social y no al concepto de seguridad social. Y voy a poner un ejemplo bien claro y que cada uno de ustedes puede demostrárselo ahora mismo, cuando salga de por acá.
cuando encuentre una persona arrumbada en un zaguán, tirado arriba de un montón de cartones o de algún colchón viejo que alguien tiró, piense si a esa persona no se le está violando el derecho humano a la seguridad social. ¿O acaso la seguridad social, el derecho humano a la seguridad social no pretende una vida digna? Yo digo, cuando alguien pasa arriba de esa persona, ¿no se da cuenta que se está violando el derecho humano a la seguridad social? ¿Y cuál es el fuero correspondiente para defender el derecho humano a la seguridad social, si no es el fuero de la seguridad social? Entonces, ¿cómo puede pasar eso, que esté inundado Buenos Aires de gente que vive en la calle y que no haya una causa en la justicia discutiendo esta cuestión? ¿Sería suficiente que alguien le dijera al jefe de gobierno esta situación es intolerable, para que en vez de llenar de rejas las plazas de Buenos Aires, gastara esa plata en cuidar a esa gente y la sacara de la calle? Ese es el derecho humano a la seguridad social. Ponerse en la carne del otro, de la persona de carne y hueso, y resolver ese problema. Pero estamos enfrascados en algunas entelequias que nos hacen pensar que la seguridad social es solamente cuánto puse y cuánto me llevo. Y no es así. El que más pone, menos se lleva, y el que menos pone, más se lleva. Esa es la seguridad social. Esa es la que corresponde. No el que más pone, más se lleva. Y entonces todos los fallos que vemos ahora, sobre todo de la Corte, resolviendo los problemas de los que más tienen, y está bien probablemente que los tenga que resolver, pero ¿por qué no resuelve los problemas de los que menos tienen? ¿Por qué no resuelve el problema de la movilidad a la Corte? ¿Qué es lo que nos pasa en la Argentina? Estamos ciegos. No nos damos cuenta de la importancia que tiene la seguridad social. Por eso dije al principio que es importante, que es muy importante y muy trascendente, que uno viva la seguridad social desde el saber y desde el sentir. No se puede hacer seguridad social sin sentir empatía por el otro. Es básico, y aún siendo profesionales lo mismo. No somos robots, somos personas que tenemos que defender a personas. Y la principal obligación nuestra es defender los derechos humanos. Ya vivimos la Argentina donde no se defienden los derechos humanos y nos mataron como perros. Esto lo tenemos que aprender en el ABC del derecho, porque es el ABC del derecho, el darle a cada uno lo suyo. Se han llenado bibliotecas enteras hablando de esto. Y sin embargo, cuando vamos a la aplicación práctica, nada de esto pasa. Miren, un síntoma, solo un síntoma. El único juez en la Argentina que fue ratificado como juez de primera instancia fue el doctor Strasser, el que más daño le hizo a la seguridad social en estos 4 años. Todos los fallos en contra de los beneficiarios. Imagínense qué país estamos construyendo. Yo creo, muchachos, que lo primero que tenemos que valorar cuando salimos de la Facultad de Derecho o cuando vamos a ocupar un cargo en una magistratura es la obligación de demostrar que somos buenas personas, que tenemos el deseo de justicia, entendiendo que la justicia es el beneficio para el conjunto de la sociedad. No puede ser una justicia del sálvese quien pueda. Tiene que ser una justicia del conjunto si nos queremos dedicar a seguridad social. Si no, que se dediquen a defender narcotraficantes. Hay tanta actividad en el derecho para hacerla que viene a hacerla justo acá. Hagámosla con corazón. Porque en definitiva la seguridad social es eso, es la conjunción del saber, el sentir con el corazón
y es la herramienta idónea y perfecta para avanzar en una sociedad más justa. Ojalá, sobre todo los abogados jóvenes que hay aquí, entiendan este mensaje y entiendan que a la seguridad social no solo hay que saberla, sino que también hay que sentirla. Muchas gracias.